Gloria a Dios, bendecimos el nombre del Señor Jesús. Mucha paz de Cristo a todos. Deseamos muchas bendiciones para cada uno de aquellos que, de una manera o de otra han logrado estar respirando todavía este día y podemos con ello aprovechar lo que dice la Escritura: todo lo que respire, alabe a Jehová. Alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores, y gracias a Dios porque volvemos a este lugar donde venimos a darle la honra al Señor Jesús. Esperamos que Dios bendiga sus vidas donde quiera que estén y pues Dios siga tocando corazones. Nuestro propósito principal es que el Señor fortalezca y alimente las almas, ya que un día tenemos que comparecer ante el Señor y en esta vida es donde tenemos que prepararnos. Deseamos muchas bendiciones para todos nuestros hermanos que nos escuchan en distintos lugares y las almas que han estado también recibiendo el consejo de la palabra del Señor. Y pues vamos a aprovechar esta oportunidad para meditar un momento en la palabra del Señor. Dios bendiga, hermano Abraham Valdés, que me cedió el lugar, y deseamos que Dios bendiga mucho su vida también. Y quiero invitarles para que hagamos una oración y le demos gracias a Dios por esta oportunidad, y vamos a aprovechar este momento para meditar en la palabra del Señor que nuestra alma necesita, porque el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y agradecemos al Señor Jesús esta palabra que nos ha dejado escrita. Poderoso Rey, muchas gracias por darnos este privilegio. Gracias por tener tu palabra a nuestro alcance. Gracias, Señor, por darnos la vida hasta este momento todavía, y con ello dándonos la oportunidad para darte la gloria y la alabanza, darte nuestro agradecimiento, Señor, por tu obra preciosa que has hecho para el bien del ser humano. Y, Señor, concede que tu palabra en esta tarde también venga y fortalezca nuestra alma. De cada uno de aquellos que estén escuchando en distintos lugares, Señor, ahí estás tú presente. Encárgate tú de bendecir sus vidas por medio también de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Señor, gracias, Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Bien, vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Hoy consideraremos un poquito con el tema de las tinieblas a la luz, ya que en realidad cuando vemos que la mañana está aclarando y sale el sol y el día es bien claro, pues esto como que produce alegría también en nuestra vida. Y cuando llegan las tinieblas, como que empieza a opacarse un poco aquello, pero lo cierto es que vamos a ver en qué forma lo dice también la palabra del Señor: de las tinieblas a la luz. Tinieblas, su significado es falta de luz. También las tinieblas implican un estado de ignorancia. No solamente las tinieblas, la oscuridad que no nos deja ver las cosas que nos rodean, son consideradas tinieblas, sino también la ignorancia que hay en nuestra vida muchas veces. Esto también equivale o implica tinieblas, o sea, porque no se ve con claridad la situación o las cosas que a veces ignoramos. Y Cristo, sabemos nosotros que es la luz del mundo, y estar ignorando de lo que es Cristo y el estar es estar en tinieblas o no conocer de Dios. Y el Señor nos dice a través de su palabra ahí en San Juan capítulo 1, mire la aclaración que nos da la palabra del Señor Jesús.
alabamos el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. San Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 10. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. San Juan 1, 1 al 10. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Dije, las tinieblas implican un estado de ignorancia. Bendecimos el nombre del Señor Jesús. La palabra del Señor Jesús nos declara aquí que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y luego menciona que después vino Juan el Bautista y empezó a dar testimonio de la luz. Dice, no era él la luz, o sea, Juan no era la luz, sino era Juan, era el que estaba dando testimonio de la luz, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Señor vino precisamente para eso. Y gracias a Dios, porque cuando llegamos al conocimiento de la palabra de Dios es cuando podemos conocer realmente los propósitos de Dios. Y vivir en la ignorancia de la palabra de Dios, de los propósitos de Dios, equivale a vivir en tinieblas. O sea, ignorando lo que realmente Dios tiene para nosotros. El mismo Señor ahí en Mateo capítulo 4 de Mateo, el Señor hizo esta declaración que qué importante es poder tener el conocimiento de no estar en tinieblas, de no estar ignorando lo que Dios tiene para nosotros. Mire, Mateo capítulo 4, versículo 12, en adelante dice la Escritura: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Alabamos el nombre del Señor Jesús. En este caso, lo que Isaías estaba profetizando no estaba hablando
de que el pueblo estaba en tinieblas porque no tenían luz, como es lo común, el prender una cachimba, el prender un foco, una linterna, en fin. No es a eso a lo que se refería, porque dice: el pueblo asentado en tinieblas, luz le resplandeció. Y eso vino a cumplirse precisamente cuando vino Jesús a ese lugar de Galilea de los gentiles, ahí en Nazaret, ahí en los lugares donde estuvo, en tierra de Zabulón, en tierra de Neftalí. Cuando ellos empezaron a ver realmente las cosas, la situación realmente como es, fue cuando el Señor vino a traer, a darles el conocimiento de la palabra o de los propósitos que Dios tiene para la humanidad. Porque decíamos, la ignorancia, esto equivale pues a estar en tinieblas. Por eso es que hay ocasiones en que le dan alguna razón o le hacen alguna pregunta a alguien de alguna cosa y dice: pues en realidad estoy en tinieblas. ¿Qué está diciendo con ello? No es que no tiene luz, la cual alumbra, sino está diciendo: no tengo conocimiento de eso. Entonces estoy en tinieblas. ¿Cuál es el tema? De las tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento de los propósitos de Dios. Bendecimos al Señor Jesús. Estar en tinieblas entonces equivale en no entender la palabra de Dios. Y vemos allí en 1 Corintios, el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos de Corinto, ahí en la primera carta que les manda, les dice estas palabras. Capítulo 2 de 1 a los Corintios, leo del versículo 14 al versículo 16, y dice de la siguiente manera, versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto con esto? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le son locura. Con la mente natural difícilmente o imposible de entender las cosas que son espirituales. O sea, es ignorar, estar en tinieblas, no hay conocimiento. Pero por eso dice el hombre natural, o sea, con la mente natural no vamos a poder entender lo espiritual o las cosas de Dios. Se requiere entonces que venga esa luz, ese entendimiento de parte de Dios, y el Espíritu Santo es el que se encarga de revelar las cosas de Dios. Y cuando viene el conocimiento de la palabra de Dios es cuando se quita la ignorancia. Cantidad de gente dice, todavía hace unos días escuchaba o veía yo algo que reportaba a alguien y decía: Dios no existe. Porque si Dios existiera, no hubiera tantas muertes, no hubiera tantos problemas, no hubiera tanta guerra, no hubiera tantas cosas. Entonces Dios no existe. Bien, para quien está en tinieblas no puede ver las cosas que son del Espíritu, las cosas eternas, las cosas que Dios tiene. Pero cuando viene el entendimiento de parte de Dios, entonces el hombre, dice, natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque le son locura. Pero dice, pero
En cambio, el espiritual dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, el conocimiento. Porque cuando el Señor dijo, yo me voy a ir ciertamente, pero voy a enviar al Consolador para que esté con vosotros. Cuando el Consolador venga, o sea, el Espíritu Santo, dice, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas. Entonces, cuando el Espíritu de Dios obra en la vida de la persona, entonces quita las tinieblas y saca la luz, o sea, le da el conocimiento y quita la ignorancia, y es cuando puede decir la persona, en realidad esto está claro. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para nosotros? Dios no nos ha hecho a nosotros los seres humanos solamente para que vivamos aquí en esta vida unos cuantos años, suframos, nos enfermemos y luego muramos y vayamos al polvo de la tierra. No es ese el plan de Dios. El Señor dijo cuando iba a formar a Adán, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál es la imagen de Dios? No es una figura, está refiriéndose conforme a la naturaleza de Dios. Dios no tiene ni principio, no tiene fin, Dios no muere, Dios tiene esa naturaleza espiritual y al ser humano Dios lo hizo con esa naturaleza espiritual para que pueda tener comunión con Dios y pueda tener conocimiento. Entonces, cuando se tiene esa luz realmente de parte de Dios, es cuando sale de las tinieblas, o sea, de la ignorancia, y es cuando realmente viene a disfrutar esa bendición y esa vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y qué bonito es poder vivir. Ahorita está claro, el día se ve muy claro, todo está bien, lo vemos a nuestro alrededor, y eso nos da seguridad, nos hace sentirnos más seguros porque vemos claramente si pudiera haber algún peligro de algo a nuestro alrededor, y cuando estamos en luz podemos nosotros sentir la tranquilidad de nuestro ser. Cuando estamos en la noche, en lo oscuro, no sabemos de dónde puede llegar el riesgo, el peligro para nosotros, nuestra persona, porque no vemos las cosas que pudieran estar acechando a nuestro alrededor. Y entonces estamos con esa zozobra, con esa desconfianza. Eso es lo que pasa con la vida del ser humano. También cuando está en esa ignorancia, pues no sabe ni qué exactamente está a su alrededor y vive con desconfianza. Pero cuando llega la luz de la palabra de Dios, dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, lo que estaba diciendo, si él iba a vivir el tiempo que viviera aquí, y vivirlo para agradar a Dios, y sabía que él cuando muriera, cuando terminara sus días, le esperaba algo mucho mejor que lo que pudiera tener en esta vida. ¿Por qué? Porque el mismo Señor le hizo ver que tenía algo mucho más especial para él, para después de esta vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. A su nombre sea toda la gloria. Así es que, mire, vemos ahí en San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Agradecemos a Dios por esta grande dicha de tener su palabra a nuestro alcance. Versículo 12 del capítulo 8 de San Juan. Y dijo el Señor Jesús estas palabras. Otra vez Jesús les habló diciendo, y fíjese bien lo que el Señor les dijo a los que estaban alrededor de él. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Qué bonita promesa. Yo soy la luz del mundo. O sea, yo soy el que declaro todas las cosas. Yo soy el que le viene a dar el entendimiento para que la gente no ignore lo que realmente es, que la persona sepa realmente qué es él ante Dios. Por ello, cuando nosotros tenemos el conocimiento de lo que Dios tiene para mí y qué soy yo para Dios, es cuando puedo vivir realmente tranquilo, decir, en realidad tengo un gran valor. Valor no para pelear, sino valor ante Dios, un precio que es incalculable, de tal manera que cuando viene ese conocimiento, viene esa luz de parte del Señor, entonces ya no anda en tinieblas, ya no está dudando. Y si me muero, ¿a dónde iré a ir? ¿Dónde irá a pasar la eternidad mi alma? ¿O qué pasará con mi alma después de esto? Entonces, cuando se tiene ese conocimiento que Dios nos da, nos alumbra, nos hace ver que nos espera algo precioso después de esta vida. La vida no termina con la muerte. Después de la muerte es cuando está lo más precioso para nosotros. Bendecimos el nombre del Señor Jesús y lo decimos porque la Escritura lo dice y porque el Señor nos lo confirma a través de la seguridad que nos da por medio de su presencia en nuestro ser, de tal manera que podemos nosotros sentirnos dichosos y decir, bueno, por eso dijo Pablo, si morimos, para el Señor morimos, y si vivimos, para el Señor vivimos. Y dijo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y eso es lo bonito de saber que nosotros no somos por unos cuantos años, somos lo eterno, lo de adentro, eso no tiene fin. Y eso es lo que va a disfrutar realmente las bendiciones de parte de Dios. Así es que de las tinieblas a la luz es salir de la ignorancia para estar en el conocimiento. Y cuando nosotros podemos tener el conocimiento, pues a la hora que llegue el momento de terminar nuestros días, no importa. Sabemos que vamos a pasar de este lugar, de esta vida, a una vida mucho mejor, a una vida mucho más especial. Bendecido el nombre del Señor Jesús. A su nombre sea toda la gloria. Primera de Pedro, capítulo 2. El apóstol Pedro dice estas cosas. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, leo solamente el versículo 9 y el versículo 10, que dice Pedro lo siguiente. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Alabamos al Señor Jesús. ¿De dónde nos sacó el Señor? Dice que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó de la ignorancia para darnos el conocimiento. Por ello, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y todos aquellos que escribieron de la palabra del Señor, ellos con toda seguridad, porque ellos tenían la confirmación en sus vidas de que esto era una realidad y no titubearon para decir estas realidades, estas verdades que Dios nos dejó. Entonces hoy, cuánta cosa está moviéndose a nuestro alrededor y muchas veces hay miedo, porque sabemos que el ser humano tiende a aferrarse
a vivir en esta vida y estar aquí y no, pues como humanos, no queremos morirnos, pero oiga, si sabemos que nos espera algo mucho mejor, ¿por qué aferrarnos a esta vida? Hoy terminó una hermanita que vive aquí en Albuey, terminó sus días, pero si no me equivoco tiene un poquito más de 90 años. Pero ella terminó en Cristo. No podía moverse por la situación de su físico, pero su alma latía y estoy seguro que deseaba ya con tiempo estar con el Señor, porque es mucho mejor estar con el Señor que estar aquí en esta vida. ¿Por qué? Porque el Señor así lo tiene determinado. Entonces no tenemos nosotros por qué vivir acomplejados o por qué vivir preocupados porque decimos, bueno, pero ¿y yo cómo iré a morir? Pues como muera. ¿Cómo voy a vivir? Pues debe de vivir o debemos de vivir de una manera de acuerdo a la palabra para que donde quiera que estemos y que llegue ese momento de partir de esta vida, estaremos con el Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor nos ha traído y no tenemos por qué vivir, desesperados y preocupados. Simplemente nuestra preocupación mayor que debemos de tener es por tener el conocimiento de la palabra de Dios, que en ella encontramos cuáles son las cosas que Dios tiene para nosotros y cómo poder nosotros asegurarnos de ellas y poder tener esa paz aún, como dice el canto, en medio de la tormenta. No importa qué cosas vengan a nuestra vida, sabemos que en el Señor estamos nosotros seguros, estamos completos. Preocupémonos cada día por servirle mejor a Dios. Veamos a través de la palabra del Señor qué es lo que Dios quiere de mí o está esperando de mí y cómo poder yo entonces agradar a Dios para que esa bendición de Dios esté en mi vida. Y por eso el Señor dijo, no temáis al que mata el cuerpo, que al alma no puede hacerle nada, mas temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces nuestra mayor preocupación no deben de ser las cosas materiales, aún ni nuestro propio cuerpo, que debemos de cuidarlo de tal manera que pueda estar en condiciones de servir, pero nuestra mayor preocupación es por cuidar nuestra alma, que nuestra alma esté siendo alumbrada por la palabra del Señor, como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces ella nos dice dónde, cómo y cuándo. De tal forma que nosotros lo único que hay que hacer es aferrarnos a las palabras del Señor y de esa manera nuestras bendiciones que estamos deseando y esperando serán seguras. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Y por cierto hay un canto que tiene como título Hay luz gloriosa en mi camino. Y vamos a entonarlo para la honra del Señor Jesús y enseguida vamos a orar para pedir a Dios que bendiga cada vida y pedirle a Dios que nos ayude para que no vivamos nada más porque ya estamos aquí. Vivamos con el propósito, con la finalidad de honrar a Dios, de servir a Dios, de darle la gloria a Dios y que Dios sea glorificado en todo. Alabamos